Quédate en casa. Me da vergüenza presentarte como mi novio. Eso dijo ella antes de su reunión de exalumnos. Yo respondí, por supuesto. Entonces, aproveché esa noche para mudarme por completo. Ella llegó a casa a las 2 de la madrugada y encontró las habitaciones vacías y una nota. Ya no tienes por qué avergonzarte. Hola a todos. Antes de seguir con el vídeo, por favor, asegúrense de suscribirse al canal y darle al botón de me gusta si quieren ver más historias como esta. Gracias. Quédate en casa. Me da pena presentarte como mi novio. Eso dijo ella antes de su reunión de generación de la universidad. Yo respondí, por supuesto. Entonces, aproveché esa noche para mudarme por completo. Ella llegó a casa a las 2 de la madrugada y encontró las habitaciones vacías y una nota. Ya no tienes por qué sentir pena. El vestido era una franja de un rojo carmesí que contrastaba con la pared color arena de nuestra recámara. Sofía estaba de pie frente al espejo, girándose, escrutando su silueta con un ojo crítico que, yo sabía, no estaba dirigido a mí. ¿Parezco alguien que ya dejó atrás sus mejores años?, preguntó, con la voz tensa por una ansiedad que yo no comprendía del todo. Te ves increíble, dije, y lo decía en serio. Estaba sentado al borde de nuestra cama, esa misma que habíamos armado juntos hacía 2 años, riéndonos mientras las instrucciones nos fallaban. Ahora, mi halago era solo ruido de fondo. Ella suspiró, un sonido dramático, como si cargara con el peso del mundo. Jimena publicó la lista de invitados. Viene Santiago Vargas. Él fundó esa firma, como, de asesoría de criptomonedas o algo así. Maneja una camioneta G-Wagen. Yo asentí, sin saber muy bien qué se suponía que debía decir. Llevaba meses oyendo hablar de la reunión de los 10 años de egresados de la universidad. Había pasado de ser un posible plan casual a una campaña de nivel militar. Vestido nuevo, corte de pelo nuevo, un repentino interés en las clases de spinning. Mi papel, supuse, era ser el novio comprensivo, el que llevas del brazo, o simplemente el brazo. Decidí dar un paso al frente. Entonces, ¿cuál es el plan final para el sábado? ¿Nos encontramos con el grupo Ayao? Dejó de girarse. En el espejo, sus ojos se encontraron con los míos, y luego se desviaron. Alisó la tela roja sobre sus caderas. Sobre eso. La habitación se quedó en un silencio absoluto. El zumbido del aire acondicionado llenó el espacio entre nosotros. Mira, Mateo, comenzó, volviéndose para mirarme por fin. Su expresión era una mezcla ensayada de disculpa y condescendencia, la misma que usaba cuando me explicaba algo que para ella era obvio. Es un grupo muy específico. Mucha gente exitosa de mi generación. Abogados, consultores, gente que, ya sabes, tiene empresas. El marido de Sara es cirujano cardiotorácico. Valeria se casó con ese tipo de tecnología que vendió su aplicación. Yo solo escuchaba, mientras un nudo frío empezaba a formarse en mi estómago. Es que, y continuó, agitando una mano en mi dirección general, no puedo pasarme toda la noche explicando a qué te dedicas, o por qué todavía estás, ya sabes, encontrando tu camino. Es todo un tema. Es de sistemas. Está entre proyectos. Está viendo certificaciones. Dijo las palabras en un tono débil y burlón, como si citara un libro de texto tedioso. Es vergonzoso. La palabra quedó suspendida en el aire, sólida y fea. Vergonzoso. Un recuerdo me golpeó, inesperado y cruel. Hace 2 años, en esta misma habitación, ella sollozaba por una presentación final fallida para sus prácticas profesionales de marketing, convencida de que había arruinado su futuro. Yo la abracé, pedí sus tacos al pastor favoritos de su restaurante preferido en la Narvarte y pasé la noche ayudándola a rehacer la presentación en mi laptop, usando las habilidades de las que ahora se burlaba. Eres mi roca, había susurrado, con la cara hinchada y agradecida. Estaría perdida sin ti. Ahora, yo era aquello con lo que ella se sentía perdida, el peso que la frenaba ante las G-Wagens y los cirujanos. El nudo frío se extendió, pero junto al dolor, algo más parpadeó, una claridad cristalina y gélida. La miré,
Observé el maquillaje perfecto que enmascaraba su rostro, la preocupación en sus ojos que era únicamente por su estatus social. La mujer que había amado estaba detrás de un panel de cristal, no dando golpecitos para salir, sino para señalar todas las cosas que ahora le parecían más interesantes fuera. No me enfadé. No supliqué. La lucha se desvaneció de mí en una sola y silenciosa exhalación. Todo lo que quedaba era la verdad. Por supuesto, dije. Mi voz era plana, tranquila. No era acuerdo, ni sumisión. Era, simplemente, el reconocimiento de un hecho que ella había declarado. Eres una vergüenza. Por lo tanto, no deberías venir. Mensaje recibido. El alivio inundó sus facciones. Confundió mi calma con sumisión, con mi habitual naturaleza dócil cediendo a su voluntad. Sonrió, y la tensión abandonó sus hombros. Flotó hacia mí y me dio un beso rápido en la mejilla, un gesto seco y superficial. Eres el mejor, dijo con alegría, el tono despectivo desaparecido, reemplazado por una gratitud transaccional. Te lo compensaré. Mañana pediremos ese sushi caro de Polanco, solo nosotros. Será mejor que lidiar con todo ese drama, de todos modos. Se volvió hacia el espejo, agarrando su teléfono. Tengo que escribirle al grupo. Jimena apostaba a que harías un escándalo. Soltó una risita, tecleando rápidamente. Yo me quedé sentado en la cama, observándola. El vestido carmesí, el ceño fruncido y concentrado, el suave golpeteo de sus pulgares con manicura en la pantalla, probablemente escribiendo, crisis evitada. ¿Está de acuerdo? Estaba de acuerdo, sí, pero no de la manera que ella pensaba. Por supuesto, dije de nuevo, tan bajo que fue casi inaudible, una promesa para mí mismo. La campaña había terminado. La guerra, sin embargo, acababa de empezar, y yo acababa de decidir la única estrategia que tenía sentido, una retirada total, silenciosa e irreversible. El clic de la cerradura de la puerta del departamento al cerrarse tras ella fue el pistoletazo de salida. Durante un minuto entero, no me moví. Me quedé en la sala, escuchando el silencio. Era un silencio diferente al tenso de antes. Este era hueco, vacío, como un escenario después de que la actriz hubiera pronunciado su última y ruinosa línea y se hubiera marchado. La función había terminado. Caminé hacia la ventana, apartando el borde de la persiana lo justo para ver la calle. El coche de su servicio de transporte se alejaba, sus luces traseras rojas disolviéndose en el tráfico del sábado por la noche. Se había ido. La claridad gélida que se había filtrado en mí durante su discurso era ahora un núcleo sólido que me guiaba. No había ira, ni pena, todavía no. Solo había una lista, de repente obvia y urgente. Mi teléfono estaba en mi mano. Busqué a Javier, mi hermano, y pulsé llamar. Respondió al segundo tono, con el sonido de un videojuego de fondo. Oye, ¿no deberías estar preparándote para la gran noche? Necesito la camioneta, dije, con voz firme, robótica. Los sonidos del juego se detuvieron. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sofía me dijo que no fuera. Dijo que yo era una vergüenza para ella delante de sus amigos exitosos. Lo recité como un titular de noticias. Me voy, esta noche, mientras ella está fuera. Necesito la camioneta y necesito tus manos. Un instante de silencio atónito, luego un silbido bajo. Maldita sea. ¿Hablas en serio? ¿A dónde vas? A tu sofá, por unas noches. Luego ya veré. ¿Puedes venir? Estoy en camino. Sin más preguntas. Por eso fue mi primera llamada. Las siguientes 2 horas fueron una lección de desapego. Me moví por nuestro espacio compartido no como un amante con el corazón roto, sino como un operario de rescate. Mis pertenencias fueron clasificadas no por sentimiento, sino por prioridad logística y propiedad. Empecé con los documentos y lo esencial, pasaporte, acta de nacimiento, laptop, la pequeña caja fuerte con algunas joyas que me dejó mi abuelo. Llené 2 maletas con ropa, centrándome en mis cosas prácticas, jeans, polos de trabajo, chamarras. Dejé la camisa elegante que me había comprado para la boda de su primo el verano pasado colgada en el closet.
que atormentara el espacio vacío. Los muebles eran un cálculo complicado. Los habíamos acumulado en una mezcla desordenada de suyo y mío. La base de la cama era suya, una cosa moderna y ruidosa en la que ella había insistido. El colchón era mío, comprado con mi primer bono decente. Quité las sábanas y las dejé en una pila. Maniobré el colchón para apoyarlo contra la pared de la sala, una bandera blanca hecha de espuma viscoelástica. El librero era mío, de roble macizo, de un tianguis de antigüedades en la lagunilla. Lo vacié, y caja tras caja de mis libros caían al suelo con golpes sordos. Mi televisión, la de 55 pulgadas para la que había ahorrado, fue desconectada del centro de entretenimiento que ella había elegido. Borré de la Smart TV mis perfiles, mis inicios de sesión, mi historial. Me di de baja de las cuentas de streaming compartidas. Un borrado digital. Javier llegó, con el rostro convertido en una máscara de furia y preocupación. Me echó un vistazo, tranquilo, envolviendo metódicamente tazas de café en periódico, y simplemente asintió. Solo dime que levanto. Trabajamos en un silencio eficiente. Mi escritorio, mi silla, el sillón gastado pero cómodo de mi antiguo departamento. No hablamos de ella. Hablamos sobre la distribución del peso, sobre el mejor ángulo para bajar el colchón por las escaleras sin rozar las paredes. A mitad de camino, mientras llevábamos una caja con mis utensilios de cocina, el cuchillo bueno que había comprado, mi sartén de hierro fundido, Javier se detuvo. Oye, ¿estás bien? Me estás asustando un poco. Pareces un robot. Dejé la caja en el suelo y miré el departamento. Se estaba convirtiendo en un esqueleto, un espacio donde había habido una vida, ahora siendo eficientemente despiezado. Me siento muy lúcido, dije, y era la verdad. El dolor es un temblor lejano, muy por debajo del permafrost. Todo lo que ella hizo fue encender una luz. Me mostró exactamente lo que era esta habitación. Y yo solo estoy eligiendo salir de ella. Él negó con la cabeza, con un respeto a regañadientes en sus ojos. Bueno, pues terminemos de vaciar la habitación. El toque final fue la nota. Me senté en la barra de granito desnuda de la cocina, los bancos eran suyos, en la última silla que quedaba. Tomé una sola hoja de papel de impresora y un bolígrafo. Sin florituras dramáticas, sin acusaciones, solo hechos, expuestos de forma tan limpia y definitiva como los espacios vacíos de la sala. Sofía, ya no tienes que avergonzarte más. Me he llevado todo rastro de mí. Mi mitad de la renta está pagada hasta fin de mes. La llave está sobre la barra. No me contactes. ¿Mateo? La releí. Era perfecta. No daba pie a discusiones, ni gancho para el drama. Era una puerta cerrándose, escrita en Times New Roman de 12 puntos. La coloqué justo en el centro de la barra de la cocina. Puse mi llave a su lado, el último objeto que me ataba a este lugar. Javier y yo bajamos la última carga. La parte trasera de su camioneta era una pila de mi vida organizada como un Tetris. Cerró de un portazo la puerta trasera. Ya está. Miré hacia la ventana de lo que fue, al menos por unas horas más, mi departamento. La luz de la sala estaba encendida, iluminando el suelo vacío. Ya está. No sentí una oleada de libertad. No me sentí reivindicado. Me sentí ligero, no en el buen sentido, sino en el sentido inquietante de un astronauta cuyo cable se ha cortado, a la deriva, pero con todo un vacío silencioso y estrellado por delante. Vámonos, dije. Nos fuimos en coche. No miré atrás. La nota, la llave, las habitaciones vacías, ya no eran asunto mío. Eran una exposición de museo en la que ella entraría, una muestra curada titulada Las consecuencias de tus palabras. Mi trabajo aquí había terminado. La primera semana en casa de Javier fue un estudio de privación sensorial. Su cuarto de visitas era una caja, paredes blancas, una única ventana que daba a un patio interior, un futón que gemía como un animal moribundo. Era perfecto. No había nada de nosotros allí. Ni cojines en los que ella había insistido. Ni velas aromáticas que me daban dolor de cabeza. Ni el fantasma de su perfume en las almohadas. Solo un espacio estéril y neutral.
El silencio era algo físico. Durante los primeros días, simplemente existí dentro de él. Fui a trabajar al soporte técnico. Volví a casa. Comí comida para llevar con Javier frente a su televisor. No hablamos de ella, a menos que él lo mencionara con cautela, y mis respuestas eran cortas, objetivas y carentes de emoción. No me ha contactado. Bloqueé su número. El departamento está vacío. Dejó de preguntar. La insensibilidad era un caparazón protector. Dentro de él, comencé el trabajo silencioso y meticuloso de desmantelar la vida que había compartido con ella. Cambié mi dirección de correo electrónico principal. Dejé de seguir y silencié a todos los amigos en común, a cada restaurante, a cada banda que ella me había presentado en las redes sociales. No era ira. Era jardinería, arrancar las malas hierbas para ver qué quedaba, si es que quedaba algo, de mi propio paisaje. El caparazón empezó a resquebrajarse alrededor del 10º día, no por tristeza, sino por una repentina y abrumadora sensación de posibilidad. La paz que sentía en esa habitación en blanco no era la ausencia de ella. Era la presencia de opciones. Una noche, en lugar de navegar sin rumbo por Internet, abrí mi laptop. Durante años, había hablado de obtener una certificación en seguridad en la nube. A Sofía se le ponían los ojos en blanco. Suena caro, mi amor, y estás tan cansado después del trabajo. Lo dejé pasar. Encontré un curso. Me registré. Lo pagué con el dinero que había estado ahorrando para unas vacaciones que ella quería hacer. El clic del botón de confirmar compra fue más satisfactorio que cualquier beso en la memoria reciente. Empecé a levantarme temprano. El silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno de mis propios pensamientos. Preparaba café y estudiaba durante 1 hora antes del trabajo. Los complejos protocolos y arquitecturas eran un rompecabezas relajante. Tenían reglas, causa y efecto. No eran emociones humanas. Contacté con Leo, un viejo amigo de la universidad que se había distanciado después de una cita doble en la que Sofía lo había calificado como un poco deprimente. Quedamos para tomar una cerveza. Me preguntó qué había pasado. Le di la versión de 3 palabras, le daba pena. No insistió. Hablamos de fútbol, de su trabajo, del absurdo del software corporativo por el que ambos navegábamos. Me reí, una risa real que se sintió oxidada en mi garganta. No se sintió como una traición. Se sintió como recordar un idioma que había olvidado. Esta era mi nueva normalidad, una vida más pequeña, más tranquila, pero enteramente autodeterminada. El fantasma de su voz, diciendo vergonzoso, todavía resonaba a veces, pero se estaba desvaneciendo, ahogado por el clic de mi teclado, el rasgueo de mis apuntes, y la risa fácil de Leo. La primera grieta en su mundo llegó a través de una notificación silenciada, 3 semanas después de la noche de la mudanza. Un mensaje de Diego, un amigo en común que siempre había sido más bien una parte neutral. El texto de vista previa brilló en mi pantalla. Oye, espero que estés bien. Vi a Sofía el fin de semana. Vaya, ¿qué te digo? Una curiosidad fría y clínica se apoderó de mí. Lo abrí. Diego, oye, espero que estés bien. Vi a Sofía el fin de semana. Vaya, ¿qué te digo? Diego, estábamos en ese bar en la Roma. Estaba con Jimena. Parecía que había estado llorando. Diego, me preguntó si había hablado contigo. Le dije que no. Puso una cara extraña. Empezó a decir que la habías abandonado, que la habías desaparecido por un estúpido malentendido. Diego, Jimena la estaba haciendo callar, intentando que se fuera. Fue toda una escena. Diego, ¿qué demonios pasó? Me quedé mirando las palabras. Abandonado. Desaparecido. Una escena. No sentí nada. Ni lástima. Ni alegría por su desgracia. Eran datos. Respondí con cuidado, neutral. Yo, terminamos. Fue definitivo. Ya seguí adelante. Diego, oye, le está diciendo a la gente que tuviste una crisis nerviosa secreta y simplemente desapareciste, que dejaste todas tus cosas. Una pausa.
Luego otro mensaje. Diego, Sara, del comité de la reunión, me escribió. Dijo que la reunión fue un desastre para Sofía. Mi pulgar se detuvo. La curiosidad profesional se profundizó. Necesitaba los hechos, no el drama. Yo, ¿qué dijo Sara? Una larga pausa. Estaba escribiendo. La historia llegó en fragmentos. Diego, dijo que Sofía apareció sola, obviamente. Súper tensa. La gente le preguntó por ti. Dio una excusa vaga sobre compromisos de trabajo. Diego, entonces Sara, ¿te acuerdas de Sara? Buena onda, un poco directa, dijo, ay, qué pena. Todos teníamos muchas ganas de conocer por fin a Mateo. Sofía siempre solía decir que era su roca, lo único sensato en su vida. Dejé de respirar por un segundo. Un dolor fantasma fue rápidamente sofocado. Diego, aparentemente, Sofía se quedó helada. Se puso roja como un tomate. No podía articular una frase. Murmuró algo y prácticamente corrió hacia la barra. Diego pasó el resto de la noche emborrachándose en un rincón con Jimena. Llorando. No el llanto bonito, sino el llanto feo y desastroso. Diego, Sara dijo que todo el grupo de gente exitosa por el que estaba tan estresada, simplemente la evitaron después de eso. Fue incómodo. Diego, el tipo de la G-Wagen, Santi, al parecer le preguntó a Jimena si Sofía siempre era así de inestable. Leí la última línea 2 veces. Inestable. La palabra con la que temía que la asociaran. El defecto que proyectó en mí para evitar enfrentarlo en sí misma. La ironía era tan precisa que era casi poética. Diego envió un último mensaje. Diego, entonces, no tuviste una crisis. Simplemente te fuiste. Yo, simplemente me fui. Diego, carajo. Respeto. Está tergiversando todo. Es un poco triste. ¿Triste? Esa era la respuesta esperada, la respuesta humana. Busqué ese sentimiento y solo encontré un vacío vasto y silencioso donde debería haber habido simpatía. Yo, gracias por la información. Espero que estés bien. Diego, sí, cuídate. Coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa. Miré por la ventana de Javier la pared de ladrillo del edificio de al lado. Un sentimiento, sólido y cálido, finalmente subió por mi pecho. No era felicidad por su angustia. Era validación. Su actuación había fracasado. El público había visto las grietas en el decorado, había oído la desesperación en la voz de la actriz. El mismo juicio que había intentado evitar la había encontrado de todos modos, no por mi culpa, sino por la persona en la que se convirtió cuando intentó ocultarme. La paz que estaba construyendo en mi habitación silenciosa no era una mentira. No era una actuación para nadie. Era real. Y su desmoronamiento público era la prueba de que el mundo del que me había alejado estaba hecho de humo. Cogí mi teléfono. Borré todo el hilo de mensajes con Diego. No necesitaba un trofeo. No necesitaba una crónica de su caída. Lo único que necesitaba era el silencio y el siguiente módulo de mi curso. Abrí mi laptop. El zumbido del procesador era el único sonido en la habitación. Era el sonido de seguir adelante. Los mensajes comenzaron exactamente un mes y un día después de la reunión. El periodo sin pagar renta en nuestro antiguo departamento había expirado. Mi teléfono, silencioso durante semanas excepto por Javier y Leo, vibró con un número desconocido. La alada era la suya. Número desconocido, Mateo, tenemos que hablar. Esto es infantil. No puedes simplemente desaparecer. Lo leí. El tono era tan perfectamente ella, la autoridad ofendida, el encuadre de mi retirada total como un berrinche. No sentí nada, ni ira, ni satisfacción. Fue como recibir un correo no deseado. Deslicé la notificación para quitarla. No bloqueé el número. Quería ver cómo se desarrollaba el guión. Era un espectáculo que ya no estaba viendo, pero había leído las críticas. Al día siguiente, otro. Número desconocido, siento lo que dije. Lo tomaste a mal.
Solo era ansiedad previa a la fiesta. Vuelve a casa. Podemos arreglarlo. Lo tomaste a mal. La clásica reescritura. Vuelve a casa. ¿A qué? ¿Al departamento vacío? ¿Al fantasma del hombre que despidió? Coloqué el teléfono de nuevo en mi escritorio y me volví a concentrar en mi examen de práctica. La pregunta sobre las configuraciones del firewall era infinitamente más interesante. La súplica llegó al tercer día, más suave, más manipuladora. Número desconocido, el departamento está tan vacío. No puedo dormir. Sigo pensando que te oigo en la otra habitación. Esto es cruel. Por favor, di algo. Cruel. La palabra vibraba con hipocresía. La imaginé allí, rodeada por la ausencia que yo creé, sintiendo por fin el peso del espacio donde había estado mi presencia. No era a mí a quien extrañaba. Era al público para su actuación, a los cimientos que había dado por sentados. No respondí. El silencio era mi respuesta, un silencio completo y absoluto, más elocuente que cualquier palabra. Una semana después, sonó mi teléfono. Un número conocido esta vez, Jimena, su lugarteniente, su cómplice. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar de inmediato. Al tercer intento, una frialdad profesional se apoderó de mí. Necesitaba cerrar esto permanentemente. Acepté la llamada. Mateo, dijo finalmente. La voz de Jimena era pura preocupación quebradiza. Escucha, tienes que llamar a Sofía. ¿Ahora mismo? Está destrozada. No come. Es un desastre. No dije nada. Lo que estás haciendo es tan frío. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Cometió un pequeño error. La gente dice cosas que no siente cuando está estresada. Esperé a que se quedara sin fuelle. Cuando hizo una pausa, probablemente esperando mi acuerdo servil, hablé. Mi voz era plana, tranquila, como si estuviera leyendo un acuerdo de términos de servicio. Jimena, esto no es asunto tuyo. Te deseo lo mejor. No vuelvas a llamarme. Colgué la llamada. Luego bloqueé su número. Limpio, eficiente. El mensaje de voz llegó 2 noches después, de nuevo del número desconocido. Su voz era un desastre andrajoso, pastosa por lo que sonaba a vino y autocompasión. La máscara se había roto por completo. Bastardo arrogante, arrastró las palabras, el veneno sorprendentemente nítido incluso a través del filtro digital. Me humillaste. Se suponía que debías estar allí. Se suponía que debías luchar por mí. Se suponía que tenías que rogarme que me quedara, que demostraras que estaba equivocada. Eso es lo que haces. Ahora todos saben que te fuiste. Y piensan que soy una. Me tienen lástima. Arregla esto. Arregla esto ahora mismo, Mateo. Ahí estaba, el núcleo de todo. No remordimiento por sus palabras, sino furia por las consecuencias sociales. No un deseo por mí, sino una necesidad de que yo interpretara mi papel asignado en su narrativa, el tapete leal y perdonador, para restaurar su estatus. Guardé el mensaje de voz, no como un recuerdo, sino como un espécimen clínico, un recordatorio de la voz auténtica detrás de la imagen cuidada. Después de escucharlo una vez más, lo borré. El espécimen había sido catalogado. Ya no era necesario. La emboscada ocurrió en mi gimnasio, un lugar del que ella siempre se había burlado como un cotemplo deprimente a la mediocridad. Conocía mi horario del sábado por la mañana. Estaba saliendo, con la toalla al cuello, la neblina de endorfinas de un buen entrenamiento suavizando el mundo, cuando la vi apoyada en mi coche. Parecía más pequeña. El barniz pulido había desaparecido. Llevaba el pelo en una coleta desordenada, la sombra de ojos corrida. Llevaba leggings y una sudadera que no reconocí. Parecía ordinaria, perdida. ¿Mateo? Se apartó del coche, su lenguaje corporal era una súplica. Por favor, solo mírame. Me detuve a unos metros de distancia. Mire. Vi fatiga, desesperación, un ego destrozado. Sentí el mismo desapego que cuando cargué la última caja en la camioneta de Javier.
No deberías estar aquí, dije. Mi voz era uniforme, no cruel, solo objetiva, como si le dijera a alguien que estaba en un estacionamiento reservado. Fue el tono equivocado. Ella necesitaba furia, lágrimas, una escena con la que pudiera trabajar. Mi calma era un muro que no podía escalar. Sus ojos se llenaron de lágrimas de pánico. Estaba estresada, lloró, dando un paso adelante. No lo decía en serio, no de verdad. ¿Sabes lo importante que es la imagen en mi mundo? Solo intentaba encajar. Extendió la mano, sus dedos rozando mi brazo. Tú eres mi persona. Eres mi paz. No puedo hacer esto sin ti. La frase era una parodia, un eco de un sentimiento que había muerto en el momento en que pronunció la palabra vergonzoso. Lenta y deliberadamente, aparté su mano de mi brazo. No hubo violencia en el gesto, solo finalidad. No, Sofía, dije, encontrando su mirada acuosa. No lo soy. Adiós. Desbloqueé mi coche, entré y arranqué el motor. Ella se quedó helada en la acera, su rostro desmoronándose en una máscara de absoluta incredulidad. Por el espejo retrovisor, la vi encogerse, y luego desaparecer mientras doblaba la esquina. No me pregunté qué haría a continuación. No me importaba. Ahora era parte del paisaje, una señal de tráfico que había dejado firme y finalmente atrás. 6 meses es mucho tiempo en una vida que se está reconstruyendo. El futón de Javier fue reemplazado por mi propio departamento, un pequeño y soleado piso de una recámara en la colonia del Valle que olía a café y a libros nuevos. La certificación de seguridad en la nube estaba enmarcada en mi pared. Había conseguido un ascenso, no uno enorme, pero uno que venía con un título que no requería comillas, analista de seguridad. El camino ya no era algo que estaba encontrando. Lo estaba recorriendo. También había encontrado un grupo de estudio. Elena estaba en él. Aguda, sarcástica, con un ingenio seco que atravesaba la jerga tecnológica como un láser. Habíamos conectado por nuestro odio compartido hacia un instructor particularmente obtuso. Era puramente platónico, un encuentro de mentes. A menudo tomábamos un café después de nuestra sesión del sábado para recapitular y quejarnos. Era fácil. No había actuación, ni gestión de imagen. Simplemente hablábamos. Estábamos en nuestro sitio habitual, una cafetería bulliciosa en la Condesa con enormes ventanales. Estaba a mitad de una frase, explicando un concepto de penetración de redes usando una servilleta como diagrama. Elena se reía, señalando mi terrible dibujo. Así que el firewall es solo una pequeña y triste reja aquí. Una pequeña y triste reja abandonada, aclaré, sonriendo. Fue entonces cuando lo sentí, un cambio en la atmósfera, como una corriente de aire frío. Levanté la vista. Sofía estaba de pie a 3 metros de distancia, justo en la entrada, sosteniendo un vaso para llevar. Parecía envejecida, no más mayor, sino desgastada. Su pelo estaba perfectamente peinado de nuevo, su abrigo era caro, pero le quedaba como un disfraz. Sus ojos estaban fijos en mí, abiertos con una tormenta de emociones, sorpresa, un destello de esperanza, una comprensión terrible. Elena siguió mi mirada. «¿Amiga tuya?», preguntó en voz baja, su tono juguetón desaparecido. «Para nada», dije, con voz tranquila. Tomé un sorbo de mi café. Sofía se movió entonces, con una zancada decidida que acortó la distancia. Se detuvo en nuestra pequeña mesa, ignorando a Elena por completo. «Mateo, hola». Su voz era trémula, una cuidada mezcla de sorpresa y calidez. Era una actuación, pero el público era yo, y yo ya no compraba boletos. «Sofía», dije. No asentí. No sonreí. Simplemente reconocí su presencia, de la misma manera que uno podría reconocer a un mesero que ha traído el pedido equivocado. ¿Podemos hablar un segundo? ¿En privado? Sus ojos se desviaron hacia Elena, que educadamente había bajado la mirada a su teléfono, dándonos una apariencia de espacio mientras permanecía firme y sólidamente presente. Yo no me moví. Sostuve mi taza de café con ambas manos, sintiendo su calor. Miré a Sofía, a la súplica en sus ojos, a la tensión en su mandíbula. No sentí nada más que una paz profunda y anclada.
Este ya no era mi fantasma. No hay nada de qué hablar, dije. Mi tono era el mismo que usaba para decir que el servidor estaba de nuevo en línea, un hecho simple e inmutable. Su rostro se tensó. La esperanza se agrió, convirtiéndose en algo más agudo, más feo. Sus ojos se dirigieron de nuevo a Elena, esta vez con un destello de veneno. La máscara se deslizó por completo. Veo que ya me superaste, siseó, el temblor en su voz ahora de rabia. ¿Es por esto que te fuiste? ¿La tenías en la banca? ¿Acaso yo solo era un pasatiempo? Era la última y desesperada reescritura, presentándose a sí misma como la víctima de mi secreta conspiración. Casi sentí lástima por el puro y agotador esfuerzo que suponía. Dejé mi taza. La miré, no a través de ella, con la mirada firme y clara. Le dediqué una pequeña sonrisa de labios cerrados. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un hombre que ha llegado al final de un cálculo muy largo y complicado, y ha encontrado una respuesta simple y elegante. Sofía, dije, con voz baja, firme y totalmente definitiva, me fui porque me dijiste quién eras. Y te creí. Mi vida ahora es tranquila. Eres parte de un pasado en el que no pienso. Espero sinceramente que encuentres lo que buscas, pero no tiene nada que ver conmigo. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran como polvo. Por favor, que tengas un buen día. Volví mi cabeza hacia Elena. Cogí el diagrama de la servilleta. Entonces, como decía sobre la arquitectura del servidor, la verdadera vulnerabilidad no era la reja. No la vi marcharse. No oí si hizo algún sonido. Mi concentración era total. El mundo se redujo al problema sobre la mesa, a la amiga frente a mí, al café caliente, al sol a través de la ventana. Después de un momento, Elena levantó la vista. ¿Todo bien?, preguntó, sus ojos escrutando los míos con una preocupación genuina y leve. La miré a los ojos, y mi sonrisa esta vez fue real, fácil, sin forzar. Sí, dije, y por primera vez desde aquella noche, supe que era la verdad completa y absoluta. Un fantasma del pasado. No es nada. Y no lo era. Gracias por ver. Asegúrense de suscribirse al canal y darle al botón de me gusta. ¿Qué opinan de esta historia? Compártanlo en los comentarios.